Hola, hola, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en este espacio. Mira, el día de hoy quiero explicarte algo que considero que es muy válido cuando nosotros vamos a hacer operaciones. Obviamente, pues todo tipo de operación que yo manejo o yo realizo son operaciones que no la baso completamente en lo que es tal vez utilizar indicadores o cosas por el estilo, ¿no? En un inicio te puedo compartir que, claro, básicamente utilizaba muchos temas relacionados a indicadores, utilizaba muchos indicadores, pero al entender después varios conceptos que me llegaron a entender de cierta forma un criterio institucional, hoy en día pues opero de diferente forma. Y una de ellas es, por ejemplo, un contexto que hizo cambiar mi forma de ver el mercado y sobre todo pues buscar más entradas eficientes, ¿de acuerdo? Este concepto se conoce como AMD, ¿estamos de acuerdo? En común, en conclusión, conocido como acumulación, manipulación, manipulación y distribución. ¿Estamos de acuerdo? Distribución. Perfecto. Estos procesos de acumulación, manipulación y distribución, de hecho, yo siempre los trato de buscar siempre y cuando tengan lo que es un escenario previsto para un proceso de entrada. De hecho, en estos tipos de mercados, yo cuando he visto, no sé si te ha pasado, pero cuando nosotros tomamos las decisiones de ejemplo, ¿no? Digamos, tenemos un tipo de estructura de esta forma. Por lo general, a la acumulación se le conoce como un proceso, como si fuera una especie de consolidación. La acumulación puede estar direccionada en diferentes tipos de tramos, ¿no es cierto? Puede ser, yo que sé, una acumulación inclinada de esta forma, puede ser una acumulación de esta forma, puede ser una acumulación de esta forma, ¿estamos de acuerdo? Entonces tú tienes que entender que cuando existe un proceso de AMD, manipulación y distribución, tú tienes que entender que cada vez que exista una acumulación, tú tienes que esperar para tomar la decisión de entrada, ya sea para compra o para venta, dependiendo de la estructura que tú vayas a ver o dependiendo de la estructura que tú veas que se esté formando. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, un proceso de acumulación viene siendo de esta forma. Digamos que se mueve así, ¿ya? Perfecto, un proceso de acumulación. La mayoría de traders que por lo general están iniciando o de cierta forma conocen el clásico análisis chartista, que no digo que esté mal, si a ti te funciona, perfecto, ¿de acuerdo? Estamos en total apertura incluso pues para aplicar lo que más te funcione. Pero en este caso yo te explico desde mi contexto cómo a mí funciona, me funciona obviamente pues este criterio. Cuando nosotros hablamos de procesos de acumulación, obviamente pues tenemos el precio retesteando en estos niveles, por así decirlo. ¿No es cierto? Entonces, cuando sucede esto, la mayoría de traders nuevitos lo que hacen es tomar decisiones de entradas, yo que sé, tanto compran en estos puntos, se van en compras, yo que sé, o si no venden en estos puntos y perfecto, ¿no es cierto? La realidad detrás de todo esto es que muchas de las veces vas a tener situaciones en donde te pase esto, ¿no? Te pase esto, o tal vez te venga, sáquele con el stop loss y luego se vaya, ¿de acuerdo? Lo que sucede es que cada vez que exista un proceso de acumulación, siempre tienes que esperar un proceso de manipulación, ¿de acuerdo? El proceso de manipulación es una explosión de precio del mercado, ya sea que tome una dirección a la alza o ya sea que tome una dirección hacia la baja, ¿de acuerdo? Y cuando existe este proceso de manipulación, tú tranquilamente tienes que esperar un proceso de distribución. Es decir, en este caso, saber dónde se origina obviamente pues el movimiento y esperar de cierta forma ciertas características que te permitan entrar en zonas tanto de oferta o zonas de demanda, ¿estamos de acuerdo? Dependiendo de la estructura en la cual tú veas que se formó y obviamente pues la continuidad del mercado en estructura, ¿de acuerdo? Y después de esto pues tranquilamente viene un proceso de distribución, ¿de acuerdo? Yo que se viene a hacer este tramo y plum. Aquí es donde nosotros entramos, ¿estamos de acuerdo? Ahora, obviamente, pues hay varias herramientas que te van a permitir identificar estos puntos, como los bloques de órdenes, order blocks, e incluso si tú eres de las personas que utiliza el Fibonacci para medir estos tipos de retrocesos, tranquilamente puedes medirlo, incluso esto se los representa en los niveles 76, 78 aproximadamente, en donde el precio tiene que venir a retestear, ¿de acuerdo? Y aquí es donde tomas tu decisión tanto de venta o tanto de compra. Tú tienes que ser muy paciente al momento de esperar esta decisión, ¿de acuerdo? Yo recuerdo que uno de mis mentores decía, Alex, donde la gente les topa los stops, nosotros apenas estamos entrando. Y después, obviamente, pues en base a este criterio, logré entender cómo es que realmente funcionaba. Ahora, mira, no sé si te ha pasado o si tú tal vez eres de las personas que tal vez trabaja a través de lo que son líneas de tendencia, ¿no es cierto? Y cuando dibujas una línea de tendencia, permíteme dibujarle un poco más claro. A ver, vamos ahí. Dame un segundo.
Muy bien, digamos que tú dibujas una línea de tendencia, ¿ya? Y resulta que tú has venido aprendiendo esto, ¿no? Que te dice esto, impulso, retroceso, impulso, y lo que tú haces es de cierta forma tomar un criterio de decisión en venta aquí, ¿no es cierto? Tomas una venta, yo que sé, de unos 20, 30 pips, que por lo generalmente se toma esos niveles de entrada y pones tu take profit. Lo que sucede es que muchas de las veces los retesteos en estos niveles como líneas de tendencia se les conoce como liquidez, ¿de acuerdo? Donde tú logres ver un doble techo, un doble piso, un retesteo, cosas por decirlo, se les conoce como liquidez y esas zonas tienen que ser mitigadas por el mercado, ¿estamos de acuerdo? Y hablaremos un capítulo a profundidad acerca de liquidez en TradingView, ¿de acuerdo? Lo veremos en TradingView, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando haces este juego? Tranquilamente te sacan stop loss y lo que sucede es que después se va en la dirección que tú lo colocaste. Mucha gente malinterpreta este contexto y dice, ay, es que el mercado está atrás de mi cuenta, es que el mercado es manipulado. No digo que no sea manipulado, sí, sí es manipulado, se mueve market makers, etcétera, etcétera, pero tú tienes que ser consciente del por qué entras y por qué no entras en determinados puntos o zonas de entrada. ¿Estamos de acuerdo? Y es por eso que tú necesitas realmente identificar correctamente un proceso de estructura para tú obviamente pues poder identificar procesos de compra o procesos de venta. ¿Estamos de acuerdo? Y en base a eso te puedo compartir lo siguiente. De hecho, yo soy partícipe de algo que en sí yo considero que es muy válido a la vez pues para que tú puedas lo que es sacarle el máximo provecho posible. Perfecto. Permíteme, por favor, justamente estoy abriendo lo que es una carpeta en donde yo por lo general hago lo que son diferentes tipos de entradas y obviamente pues aplico lo que en este caso te estoy compartiendo. Es muy importante que tú tengas lo que viene siendo evidencias de las entradas que tú estás tomando, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón es importante que tú tengas evidencias? Porque mira, como todo nuevito, como toda persona que apenas arranca dentro de este proceso, lo que va a pasar es que, claro, vas a pasar por un proceso de ganancia, pero después tal vez te toque, yo que se me invento, días de mala racha, ¿no? En donde cuestiones tal vez lo que estás aprendiendo. Y para eso te va a servir algo de tener como capturas, yo lo llamo como un journal, en donde tú vas a tener capturas de las entradas que vas haciendo, ya sea que te tope stop loss o ya sea que vayan en profit. No hay ningún problema. La cuestión es evidenciar lo que tú estás analizando y en base a eso tener un criterio. ¿Estamos de acuerdo? Que básicamente tu mente siga siendo consciente de la información que se te comparte. Hay un sesgo psicológico muy importante detrás de todo esto que se trata acerca del proceso de backtesting. Créeme, si la mente humana no ve evidenciado por su propia cuenta que eso realmente funciona, muy difícilmente, por más análisis, por más super estrategia que tengas, muy difícilmente vas a alcanzar ser constante, básicamente. ¿Estamos de acuerdo? Ser constante dentro de este sistema, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque muchas de las veces la mente no permite asimilar algo que ni siquiera en su vida ha probado. Entonces yo siempre digo algo en son de broma, ¿no? A veces cuando nuestros padres, nuestros abuelitos nos dan muchos consejos de vida, yo siempre digo algo, una acción vale más que 1000 consejos. Es decir, que tú llegues y por más que te advirtieron de muchas cosas, o sea, la riegues con toda pese a que te dieron muchos consejos, no aprendes más, o sea, el aprendizaje no llega tan fuerte de una forma tan impactante sin antes haberlo probado. Entonces, por eso es necesario que tú hagas mucho backtesting, ¿de acuerdo? Entonces, mira, que según este gráfico es una entrada en el USDJPY, como tú puedes ver, por ejemplo, aquí estuve realizando un proceso de entrada en un tema denominado como acumulación, aplicando lo que te acabo de comentar. Acumulación, manipulación es una entrada a 3 minutos. Obviamente, pues imagínate, esto es una gran ventaja, ¿no? Manejamos lo que son stop los pequeños y nos vamos por take profits amplios, ¿no es cierto? Entonces, mira, puse aquí mi punto de entrada, obviamente, pues acumulación, manipulación y empieza a distribuir y ahí está mi punto de entrada. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver la siguiente imagen, por ejemplo. Mira, ahí empezó a reaccionar. Esta es otra entrada, por ejemplo, del euro dólar, en donde de cierta forma estaba viendo el mismo criterio y mismo concepto, acumulación, manipulación y empieza a distribuir y tranquilamente se nos dirige hacia nuestro take profit. El USDJPY en este caso de esta imagen, pues como tú logras ver, llamamos más que en profit. ¿Estamos de acuerdo? Más que una relación 1-3. Ya estamos super profit, ¿de acuerdo? Mira, acumulación, pues repito, manipulación y distribución. Posteriormente estaremos compartiendo gráficas directamente desde el TradingView con operaciones en vivo, ¿estamos de acuerdo? Mira, esto es algo increíble. De hecho, justamente estaba en clases porque también me educo, también aprendo y también obviamente estoy constantemente revisando información. Entonces, mira, estábamos en un proceso, ¿no? De acumulación. La realidad es que había tomado una zona de entrada por aquí, pero eso no descartaba la posibilidad que también hubiese reaccionado por esta zona de acá. ¿Estamos de acuerdo? Y de hecho te voy a mostrar en la siguiente información.
Mira, de cierta forma, aquí me sacó como stop loss, me topó el stop loss, pero mi segundo punto de entrada se dio efectivamente. Ahora, tienes que entender algo muy importante. El trading perfecto no existe. ¿Estamos de acuerdo? Decir que tengo la fórmula mágica, decir que siempre vamos a salir en profits, eso no existe. ¿Estamos de acuerdo? Un gran libro que se llama Método Market Maker, justamente lo tengo en mi canal de Telegram, lo puedes buscar incluso en algunas descripciones, se encuentra el enlace, habla acerca de que lo que nosotros necesitamos manejar es realmente aprender a gestionar nuestras pérdidas, ¿estamos de acuerdo? Ya tendremos un capítulo de gestión de riesgo, aprender a gestionar correctamente nuestras pérdidas y aprender a lidiar que las pérdidas van a ser parte de nuestro proceso. ¿Por qué razón? Porque nuevamente existe un sesgo psicológico en donde sucede que cada vez que tú buscas la perfección en una entrada, es decir, mira, un nuevito cuando ingresa a invertir dentro de estos mercados o cuando tiene la perspectiva de apenas iniciar, quiere dominar tanto la habilidad que a la final siempre busca, ejemplo, siempre busca la perfección, siempre busca que todas, si es que él dice que ahí sube, sube, si ahí dice que baja, pues baja. Créeme, eso no existe. Si eso existiera, pues créeme que realmente no hubiera liquidez, ¿no es cierto? Pero esas cosas no existen, ¿estamos de acuerdo? Tú tienes que aprender a gestionar tranquilamente las entradas, tus stop loss y obviamente pues en este proceso ponerlo mucho en práctica, ¿de acuerdo? Entonces, mira, eso se conoce como la trampa del control, ¿no? Que realmente es un virus que no nos permite vivir sanamente cuando nosotros operamos estos mercados. Entonces, mira, aquí estaba esperando esta entrada, aquí ya reaccionó tranquilamente, fuimos en profit, aquí ya me sacó un stop, bueno, esta de aquí fue un stop loss, no fue un stop loss tan grande comparado con el beneficio que vamos a tener. Y vamos a verle, por ejemplo, mira, ahí estábamos llegando al take profit y tranquilamente, pues después seguíamos operando diferentes tipos de entradas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en base a eso, mira, incluso enfocado en lo que vienen siendo los índices sintéticos, también aplicas un mismo criterio y un mismo concepto. De hecho, aquí nos encontrábamos realizando diferentes tipos de actividades, como por ejemplo, haciendo un proceso denominado como backtesting. Estábamos operando en el petróleo, como tú puedes ver en una temporada de un día, ¿no? De cierta forma no teníamos lo que es el trading view pagado, entonces estábamos en la fractalidad de trabajando en temporalidades de un día, ¿no? Pero lo curioso detrás de todo esto es cómo, mira, cómo se maneja, ¿de acuerdo? Estamos en un proceso de acumulación, el precio acumula, ¿estamos de acuerdo? Muchas personas esto conocen como banderas y cosas por el estilo, que la realidad, para serte sincero, no conozco mucho a profundidad, puede que funcione, como tal vez no, más sin embargo, yo te hablo desde mi contexto, ¿de acuerdo? Acumulación, viene un proceso de manipulación, y de aquí viene un proceso de qué? De distribución. Tranquilamente vendría a este punto de acá y en este punto estábamos esperándole para una respectiva venta. ¿Estamos de acuerdo? Y así es como constantemente tú puedes lo que es seguir operando, puedes seguir lo que es esperando. Mira, aquí tenemos otras entradas, etcétera, etcétera. Espero de todo corazón esta información te funcione y nos vemos en nuestro próximo